La tercera ola de COVID-19 ha golpeado al mundo entero. El avance del proceso de vacunación va lento y han surgido nuevas y más peligrosas variantes como la Delta. Ante el repunte de casos, diversos países han vuelto a introducir medidas más restrictivas que han sido rechazadas, en algunos casos por ciudadanos que salen a las calles a manifestarse por considerar que es una actitud represiva y discriminatoria de los gobiernos. En México se registraron en la última semana más de 6,000 contagios en solo 24 horas y los más afectados son niños, jóvenes y adultos que aún no han sido vacunados. Héctor, ¿qué decir sobre esta nueva ola, esta nueva variante, famosa variante Delta? Pues primero, lo que tú acabas de decir, es decir, lo que estamos viendo es una nueva ola de una intensidad muy importante, cuyo pronóstico es de crecimiento. Es decir, a mí me alarma, Javier, me alarma la falta de alarma pública de este momento de nuevo crecimiento de las infecciones en que estamos, a propósito de esas nuevas variantes como la Delta, que parecen ser, son, por la estadística hasta hoy, menos mortales, pero son muchísimo más contagiosas. Entonces, estamos empezando a ver a un gobierno otra vez que trata de minimizar el asunto frente a unos expertos que nos están diciendo internacional y nacionalmente que esto es de alarma seria, es de un asunto serio de rebrote de el COVID y de sus daños en la salud colectiva. Voy a poner nada más un ejemplo de cómo se está repitiendo en parte la historia. En algún célebre momento que lo volverá fatal en su memoria para la historia de esta pandemia, el subsecretario que estaba encargado de esto, López-Gatell, dijo que cuando mucho íbamos a llegar a los 60,000 muertos por ahí de agosto del año pasado. Esa fue la cifra que dio. Bueno, vamos en 240,000 muertos oficiales y más de 500,000 reales. Esta es una de las expresiones mayores de nuestra falta de alarma. Es la hora en que no decimos realmente cuál es la cifra, que ya sabemos que está registrada en las cifras de la Secretaría de Salud como muertos excedentes, y seguimos diciendo que son la mitad de los que son. Bueno, les doy este dato de la profecía, la proyección que hizo Eduardo Clark, el director de gobierno digital de la ciudad, hace mes y medio. Dijo, el escenario más drástico, fue la palabra que él usó, es que en agosto tendremos 3,500 camas ocupadas en el Valle de México. Y eso no es alarmante porque, en efecto, hay muchísimas más camas disponibles que 3,500. Solo que apenas es 26 de julio y ya llegamos a la cifra del escenario más drástico que mencionó Eduardo Clark. Ya estamos en 2,657 camas ocupadas por COVID y 839 de cuidado intensivo. El bicho está de regreso a todo lo que da y nosotros, como sociedad y como gobierno, nos estamos haciendo como que esto ya pasó y como que si ya te vacunaste, ya estás libre de riesgo. No es así. Los vacunados también se pueden infectar y hay por lo menos el dato en Israel de que una vez que estaban vacunados prácticamente toda la población, se han muerto una enorme cantidad de vacunados con el mismo COVID. Me alarma nuestra falta de alarma con lo que está sucediendo, no solo en México, en el mundo en general, pero en México, ¿de qué manera? Porque en México nunca ganamos nada, nunca bajamos a ningún lugar en donde hubiéramos dicho que hayamos controlado la epidemia. En México siempre fue marea alta. Ahora es sobre una marea muchísimo más alta, cercana en contagios a la que hubo en el mes de enero o
principios de febrero de este mismo año. Es decir, vamos camino al pico más alto. Jorge. Pues mira, yo estoy de acuerdo con Héctor. Él sigue mucho más de cerca todos esos asuntos que yo. La impresión que me da es que hay algunas peculiaridades mexicanas que quizás nos compliquen la vida en las semanas o meses que vienen. La primera es que si bien en muchos países de Europa y desde luego Estados Unidos, parte de la razón del rebrote son la falta de vacunas. En Estados Unidos, más o menos el 95% de los nuevos contagios son con gente que no ha sido vacunada. ¿Y por qué no ha sido vacunada? Porque no quieren. Les sobran, ahorita creo que les sobran 70, 80 millones de vacunas a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque muchísimos americanos en los estados del centro del país, del sur del país, poblaciones de minorías en distintas partes también, no quieren vacunarse por todo tipo de razones, unas que se entienden, otras que son aberrantes, no se quieren vacunar. En Europa hay un poco lo mismo, el movimiento contra las decisiones del presidente Macron de a fuerza imponer el pase sanitario, y si no te has vacunado o no tienes una prueba, no vas al cine, no vas al restaurante, no vas al antro, no vas al concierto, no te subes un avión, no te subes un tren. Bueno, en México aparentemente eso todavía no lo tenemos. A lo mejor existe. Yo he hablado con muchas personas aquí en México que no se quieren vacunar. O sea, sé que existen. No sé, desconozco la justificación de su existencia, la verdad. O el tamaño del fenómeno. No, porque hay que estar muy loco para no querer vacunarse, perdón. Sí. Eso es lo que pienso. Pero bueno, existen, pero no existen masivamente. Aquí el problema es que tenemos 20 millones de vacunas que no se han aplicado. Bueno. Y eso tiene mucho que ver también, Héctor, porque es cierto que hay casos de gente vacunada que se enferma, pero insisto, vuelvo al caso de Estados Unidos, que es el más contundente, 95% de los nuevos contagios son de personas no vacunadas. La inmensa mayoría de los vacunados no se vuelven a contagiar, por lo menos al día de hoy, en el caso de Estados Unidos, que es el que conocemos. Decía otras dos peculiaridades rapidísimo. Primero, para nosotros la vulnerabilidad con Estados Unidos es muy grande. Otra vez, el pasado 21 de julio, no quisieron abrir la frontera, por más de que López Obrador insiste cada vez a turistas. La terrestre. Sí. La terrestre. No quieren y no van a querer. Y si siguen subiendo los contagios, que parece que es el caso, pues menos van a querer en agosto por lo menos. Eso ya nos va a llevar a 1 año y medio casi de cierre de la frontera terrestre en el norte, que es terrible. Y el otro tema, quizás podemos volver ahora en un momento, son las escuelas el 30 de agosto. ¿Qué diablos va a hacer el gobierno si estas tendencias que describía Héctor, que describías tú, pues se mantienen de aquí a un mes y una semana? Claro. Héctor, perdón, ¿querías decir tú algo sobre lo que dijo Jorge? Bueno, parte de la falta de alarma pública evidente es que tengan esos millones de vacunas disponibles el gobierno y no estén en un esfuerzo intenso, visible y efectivo de aplicarlas. De acuerdo, yo lo que veo en cuanto a la falta de alarma, coincido mucho en lo que dices, pero también veo un discurso donde por un lado unos quieren alarma y por el otro otros quieren tranquilidad y mandar el mensaje que todo está bajo control. Es decir, es una retórica dos retóricas que compiten cuando hay cosas sensatas que se pueden hacer y que caen en medio de esas dos retóricas de los que quieren alarmar, con razón, porque hay que alarmar, pero la reacción que yo veo del gobierno es que no hay que alarmar demasiado. Y en vez de reaccionar con medidas puntuales, reaccionan nada más a nivel retórico en contra del discurso de la alarma. La otra cosa que para mí a nivel más global parece ser algo que está sucediendo es lo que sucedió, por ejemplo, con el SIDA. El SIDA no ha desaparecido. De repente cayó el contagio, y uso Estados Unidos como ejemplo.
se redujo en 1/3, pero ahí sigue. Y lo que pasó es que quien hoy se contagia y quien hoy muere son grupos marginales, minorías, latinos y afroamericanos. Es decir, si tú eres clase media, alta y blanco, el SIDA se acabó. Y lo que creo que está pasando y va a pasar en el mundo es que el COVID como pandemia terminará para países ricos y dentro de países para clases medias altas y seguirá para todos los demás. Ahora, el problema es que si en efecto surgen variantes como la Delta, etcétera, que sí son muy contagiosas, más peligrosas, etcétera, queda claro que la única solución, incluso para países ricos, incluso para gente rica dentro de países no ricos, es una solución global. Y nos está costando al mundo entero llegar a esa solución global. Por costosa, por un tema de las empresas farmacéuticas, por un tema de que la gente se preocupa por su población nacional antes de preocuparse con algo de razón por poblaciones de otros países, etcétera, etcétera. Pero ahí está la solución de mediano plazo, la única solución de mediano plazo. Porque a diferencia del SIDA, sí es algo mucho que se contagia de manera más veloz a más gente. Te doy una cifra en ese rumbo. Pregunté de un farmacéutico, de un industrial, ¿cuántas vacunas se habían producido hasta hoy en el mundo? Contadas todas, las buenas, las malas y las regulares. Todas son mejores que la falta de vacunas, todas son mejores. Dice que se han producido como 2.000 millones de vacunas. De manera que para cubrir la población mundial, pues te faltan, pues ¿cuántas? 5.000 millones de vacunas. O sea, eso va a tardar. Pero quiero subrayar eso que dijiste, Javier, porque es absolutamente sensato y real. Entre la dinámica de alarmar y la dinámica de mentir y apaciguar, hay una que es la que dicen los expertos, que es sensata, que es entendible, que es practicable, y es usar bien el cubrebocas. Usarlo bien quiere decir, primero, que sea de calidad el cubrebocas, y luego que cuando tú hables se infle y cuando tú respiras se desinfle, porque eso quiere decir que está conteniendo. Y lo que tienes que controlar es que todo el mundo use cubrebocas, que no se den por seguros los vacunados, ni mucho menos los no vacunados. Y hay que tener muchísimo cuidado con los espacios cerrados y ventilarlos bien. Lo que importa es la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera, no si está ventilado o si no está ventilado. Si está mal ventilado un salón de clases, es como si no estuviera ventilado. Depende cuánto oxígeno hay ahí. Y si los niños van sin cubrebocas adecuado, pues es como si, no exactamente, pero los vacunados, no hay niños vacunados, se van a infectar con mayor facilidad. Es posible una conducta a través del cubrebocas y de la regulación correcta de los espacios en donde la gente se reúne, de tener un efecto mucho menor en el daño de esta pandemia. Pero con un gobierno en donde los gobernantes son los primeros que no usan cubrebocas, pues esa pedagogía es muy difícil de generalizar. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita regresamos para seguir hablando de esta nueva ola, tanto en México como en el mundo, en particular del tema de las escuelas. Quédese aquí, que continúa La Hora de Opinar. Ya estamos de regreso. Jorge, tú mencionaste antes del corte, ya lo tocó ahorita Héctor, el tema de las escuelas. Pues sí. Ahorita toda mi opinión. Mira, el problema, la diferencia con muchos otros países, no tanto de América Latina, pero sí del resto del mundo, es que en México cerramos todas las escuelas todo el tiempo desde mediados de marzo. Mientras que en Estados Unidos, en Europa, en Francia, etcétera, incluso en Japón, Corea, y en algunos países de América Latina las abrían, luego había un pico, pasaba algo, las cerraban, las volvían a abrir, abrían algunas, cerraban otras, unas aulas, otras, unos años, otros, en fin.
En México cerramos todo. Las 2 semanas de junio fueron un chiste, por cierto, de mal gusto, porque perturbaron muchísimo a las familias, a los niños, a todo el mundo. Nadie entendió nada. Explícale a un niño de 6 años que va a ir a la escuela 2 semanas y luego 2 meses sin escuela, pero luego otra vez a la escuela, a ver cómo te va. Bueno, entonces tú lo sabes. La diferencia es que nosotros se supone que vamos a abrir todas las escuelas, todo el tiempo, para todos los niños, el 30 de agosto. Como dijo el presidente, truene, llueve, truene o relampaguee. Pues no sé muy bien cómo le piensa hacer, porque pues en pleno rebrote, con más contagios, con más decesos, porque también están subiendo los decesos, no a los niveles bárbaros de enero, digamos, o febrero, pero ya hubo días de más de 400 y sabemos que esa cifra es falsa. La cifra correcta es multiplicada por 2, o sea, más o menos 800. Bueno, ¿cómo le piensan hacer para abrir las escuelas? Dicen, bueno, escalonado, voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario? En las condiciones actuales, a mí me parece muy difícil que padres de familia con 2 niños de 8, 9, 10 años manden a sus hijos a la escuela. No veo cómo los vas a convencer en 5 semanas de que este rebrote del cual tú hablabas, que habla Héctor, no va a afectar a los niños y que las escuelas sí están ventiladas, los maestros sí están vacunados, habrá gel, habrá tapabocas, cubrebocas, habrá lavabos para lavarse las manos, habrá todo lo necesario de aquí a 5 semanas para un regreso masivo a clases. Pero sobre todo lo que me parece más cuestionable es la postura del presidente. Porque si lo que dice ahora es cierto, y yo tiendo a pensar que es cierto, los niños no se contagian o se contagian mucho menos en condiciones correctas de cuidado. Eso es cierto. ¿Por qué no fue cierto hace 1 año y medio? Bueno, hace 1 año y medio no sabíamos que eso era cierto. Pues lo fuimos descubriendo. Oye, pues, a ver, hace buen rato que lo sabemos. Los canadienses lo sabían, los alemanes lo sabían. Mucha gente puedes comprar las revistas y leerlas, el periódico. Le puedes hablar a alguien en Francia, preguntarle, en fin, los que hablan francés en la Cancillería pueden. Sí. Pues, hay teléfonos, si nunca suspendieron los teléfonos. A mí mucha gente se escandaliza porque quieren abrir las escuelas. A mí lo que se me hace escandaloso es no pensar en abrir las escuelas. Y lo que se me hace escandaloso es que estuvieran cerradas, como tú decías, durante 1 año y medio. Eso es escandaloso. Eso no significa que la solución es abrirlas de golpe de un día para otro todas. Pues sí, me queda claro que esa opción tal vez no es la mejor opción. Y yo sí pensaría en algún esquema híbrido que no necesariamente significa escalonada, pero en regiones, dependiendo de la situación en un municipio, etcétera. Yo creo que hay una manera de hacer esto razonable, pero creo que es impensable no pensar en abrir las escuelas. Eso para mí es escandaloso, no pensar en cómo mejor abrir las escuelas. Una vez más, estamos en este discurso polarizado de o todas o ninguna. Y caray, creo que esas no son las 2 opciones, o por lo menos no las 2 mejores opciones, y hay que buscar algo intermedio, pero algo muy necesario. Tú decías, Jorge, que muchos papás no estarían dispuestos a mandar a sus hijos a las escuelas. Pues no sé, yo creo que muchos están desesperados en mandar a sus hijos a las escuelas. Por un lado, sí, claro. Otros piensan que es profundamente necesario para la salud psicológica en todos los sentidos de sus hijos, más allá de la educación. Una pregunta a ti, Héctor, si alguien se atreviera a hacer levantar la encuesta, ¿está usted dispuesto a mandar a sus hijos a la escuela, sí o no, dentro de 5 semanas? ¿Cómo saldría, Héctor? No, yo creo que saldría muy mal, pero el punto es... ¿No crees tú también, Javier? Mal. Yo no muy mal, pero... pero nos sorprendería la cantidad de papás que necesitan hacerlo ya, porque tiene razón Javier en eso. Lo dijimos la vez pasada. El tema es que no puede ser una decisión de un golpe y para todos. Tiene que ser un mensaje común de qué se trata, de en qué momento estamos, de por qué es posible que las escuelas se abran y de en qué condiciones tienen que abrirse las escuelas. ¿Se van a poder abrir todas? No, porque no todas van a llenar las condiciones. Se va a poder hacer distinto. Si hay semáforos distintos por estado, pues tiene que haber programas distintos por estado. Y tiene que hacerse por ciudades, tiene que hacerse por regiones, por comunidades.
y tiene que surgir de una conversación de los actores. Yo no sé qué dirían los maestros de si ellos quieren regresar, no lo sabemos. Los padres de familia, pues tampoco lo sabemos. Parecen dichos que vienen desde arriba, desde el gobierno, sin que nos conste que hay una conversación de todos los agentes realmente involucrados en esto, pues que son muchos. Para empezar, tantos gobernadores como hay, tantos presidentes municipales como hay, tantos maestros como hay, padres de familia. Es decir, es una realidad compleja y necesita una solución compleja. Decir que van a volver todos tal día, pues es simplemente, yo creo que de principio es una exactitud. Es decir, eso no va a suceder. No va a suceder. Es un tema del que seguiremos sin duda hablando mucho, pero se nos terminó el tiempo el día de hoy. Aquí termina la edición de hoy. A nombre de Leo Zuckerman le doy las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Héctor Aguilar Camín, muchas gracias Jorge Castañeda, muchas gracias a usted. Aquí nos vemos. Hasta luego.